Hoy viernes 5 de abril. El Evangelio según San Juan nos muestra a Jesús en franca persecución. Las lecturas de la Santa Misa nos hablan cómo los malvados juzgan como algo insoportable que el justo se comporte de manera íntegra. Desean quitarlo de en medio para confirmar su pragmatismo cínico. Si el presunto justo verdaderamente lo es, no quedará sumido en la oscuridad de la muerte. En el ministerio de Jesús, en el que él cumplió en Galilea, enfrentó incomprensiones de propios y extraños. El evangelista nos advierte que ni siquiera sus parientes creían en él. Mucho menos creerían los dirigentes de los judíos, que se sentían cuestionados y exhibidos por las palabras y acciones de Jesús. Él no era un suicida temerario, sino un profeta y salvador. Cuando Jesús no está listo para enfrentar la prueba suprema, se comporta de manera prudente. Y no está listo no quiere decir que no esté listo él espiritualmente o que esté en condiciones para poder asumir la pasión, sino simple y sencillamente todo tiene que cumplirse conforme lo ha dispuesto Dios Padre. Y Él cumple con su obediencia esa trayectoria que le ha fijado el Padre hasta que llegue su hora. El Evangelio nos muestra cómo los judíos trataban también de matar a Jesús. Tanto así que, llegada una fiesta en Jerusalén, tuvo que pasar de incógnito para poder entrar a la ciudad. Eso hizo que pudiese predicar, pero cuando le descubrieron, empezaron a murmurar diciendo cómo es que éste habla tan libremente, que no querían matarlo, que no se ostenta como el Mesías y por tanto no debe estar predicando. Sin embargo, Jesús sabe lo que hay en los corazones y por eso les dice: yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Con estas palabras trataron entonces de capturarlo, pero nadie pudo hacerlo porque no había llegado su hora. Si nos damos cuenta, Jesús trata de cumplir y vivir en la voluntad del Padre. Cristo, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Esta es la disposición íntima y constante de Jesús ante la voluntad del Padre. A los apóstoles que le instan a tomar un poco de alimento les responde: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Lo que Jesús anhela y lo que le reconforta es cumplir la voluntad de su Padre. Su mirada está siempre fija ahí y no hace un movimiento que no sea conforme al querer del Padre. Por eso se indigna al ver que no le reconocen, que no se dan cuenta que Él no obra en nombre propio. La voluntad humana de Jesús está transformada y perdida en la de Dios del modo más pleno y perfecto. Obra solo al impulso de dicha voluntad. He bajado del cielo, no por hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Es este el estribillo que acompasa toda su vida, la norma que regula su conducta toda, el motivo profundo de todas sus acciones. Y Jesús cumple la voluntad del Padre no por necedad, sino con libertad soberana, movido de un inmenso amor filial. La absoluta sumisión al Padre es la característica y la expresión de su amor, y es el motivo por el que el Padre mismo le ama. El Padre me ama porque doy mi vida. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y así, su vida iniciada al grito «vengo a hacer tu voluntad» se encierra con otro grito que vence mediante el amor todas las repugnancias de la naturaleza frente al supremo dolor. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así siendo cristiano, nosotros como hijos adoptivos de Dios, también necesitamos llevar un camino de santidad y tener por norma que nuestra conducta ha de ser el cumplir la voluntad del Padre Celestial, al igual que lo hizo Jesús al alimentarse de esa voluntad santa y santificadora. Y hemos de hacerlo en todo momento, no buscando ni deseando nada fuera que no sea cumplir esa voluntad y hacer de ella el único móvil de nuestra vida. Es preciso llegar a la plena conformidad del propio querer con el querer de Dios, de modo que, como nos enseña San Juan de la Cruz, en cuanto al pensar y obrar del alma, no hay en ella cosa contraria a la voluntad de Dios.
cuán difícil son estas palabras. Se mencionan sencillamente, pero adecuar nuestra voluntad a la de Dios, ser una misma, renunciar a nuestra propia voluntad, eso sí que es difícil y eso sí que es ser alma víctima. Por ello, la Virgen Santísima renunció a todo. Cuando supo lo terrible, lo tremendo, lo asesino que era la voluntad humana, decidió renunciar desde el cielo a su propia voluntad para ser la voluntad de Dios y de esta manera proclamar en su fiat: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La conformidad con la voluntad de Dios y el crecimiento en el amor son los dos elementos constitutivos de la santidad y de la vida de unión con Dios. Elementos que van parejos porque el uno condiciona al otro. A mayor conformidad de la voluntad corresponde mayor amor y al revés. Jesús ha dicho: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El cumplimiento de la palabra, es decir, de la voluntad de Dios, es la condición para vivir y crecer en el amor y en la gracia, y por tanto para gozar de la inhabitación de la Trinidad en la propia alma. Imagínense, cuanto más conformemos nuestra voluntad a la de Dios, más tendremos la inhabitación de la Trinidad en nuestra propia alma. Y esto se dice fácil, pero es un portento de milagro que ocurrirá si nosotros vamos conformando toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, todo cuanto hacemos a la voluntad de nuestro Padre Dios. El cumplimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, es no solamente observar aquello que se consideran preceptos, por ejemplo, los mandamientos, sino ir mucho más allá de los mandamientos, ir incluso quitando esos pecados mortales contra los mandamientos y también los pecados veniales y aún las menores infidelidades que se encuentran en procurar nuestro propio beneplácito y no el divino. Así que por parte de la Santísima Trinidad se da cada vez más a la Santísima Trinidad y se hace en ella nuestra morada, a modo que de una manera plena y profunda vamos invitando cada vez más a Dios y Dios a nosotros a vivir en una comunión más y más íntima. Por eso decía Jesús: el Padre está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Precioso, ¿verdad? Podemos decir esta pequeña oración del Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales: oh Dios eterno, haz que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos en el mundo, no para secundar nuestro capricho, sino para cumplir los planes de tu bondad. Se ha escrito de ti, Salvador mío, que hiciste la voluntad de tu Padre Celestial como primer deseo humano de tu alma en el instante de tu concepción. Abrazaste amorosamente la ley de la voluntad divina y la pusiste en medio de tu corazón para que en él reine y domine eternamente. ¿Quién hará merced a mi alma de no tener otra voluntad que la voluntad de Dios? Hermosísimo, oh buen Maestro, tú sabes lo mucho que ganaremos de hacer este servicio a tu eterno Padre. Oh buen Jesús, que tampoco dais poco de vuestra parte como pedís para nosotros, dejado que ello en sí es no nada para adonde tanto se debe y para tan gran Señor. Más cierto, Señor mío, no nos dejéis con nada y que demos todo lo que podemos. Si lo damos como lo decimos, de esa manera será hecha tu voluntad, y como es hecha en el cielo, así se haga también en la tierra. De esta manera proclamaremos el verdadero amor. Quien se ajusta a la voluntad de Dios cumple los mandamientos. Quien se ajusta a la voluntad de Dios cumple sus deberes de Estado, como padre, como madre, como hijo, como maestro, como profesionista, como jefe, como empleado. Esa es la forma en la que iremos realizando aquella máxima que Jesús tuvo en su vida: no actuar con su voluntad ni en nombre propio, sino actuar con la voluntad y en nombre de su Padre Dios. Esto le dará al Señor un gran contento sobre nosotros, porque en la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, le pedimos:
hacer su voluntad, la voluntad del Padre, tanto en la tierra como se hace en el cielo. Que Dios te bendiga.